Entonces, Luis, el detalle está es que cuando dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Por ejemplo, esa instrucción que se le da al niño es, por ejemplo, yo como cristiano le voy a inculcar a él los valores cristianos a ese niño. Entonces, al final del camino, ¿verdad? Cuando él sea grande, él tiene una decisión de si ser cristiano o si no ser cristiano. Ahora bien, eso no impide de que el niño ya no tenga sus valores cristianos que tú le enseñaste. Aunque el niño no sea cristiano, él se va a manejar con los valores cristianos que tú le inculcaste, Perfecto. aunque no sea cristiano. ¿Sabe algo, Julio? Y este versículo bíblico posiblemente haya gente que lo utilicen para maltratar al otro. De decir, bueno, porque tu hijo no es cristiano ahora, y Sí, siente como ya, esa ya culpabilidad lo sabes. en la mujer creyente, en el hombre No lo creyente, supiste no lo supiste instruir. instruir y todo eso, y comienzan como a golpearle, porque no lo entienden en el camino del Y Señor, que sentimos eso como que una promesa de que Dios es una también. Y promesa. lo enseñamos como que una promesa del Señor también, de que si tú lo instruyes en el camino del Señor, al final él va a ser cristiano, no necesariamente. Correcto. Entonces, lo que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, no se apartará de él. En esos Eso es principios que como, tú le inculques a él. Pero nosotros como creyentes, lo primero que tenemos que inculcarle a ellos es los caminos del claro, Señor. es Que como quede el claro. mensaje que enseña el pastor de la mochila. Otro versículo es que también queremos tratar y que queremos que nuestro hermano Luis lo ponga en el En su texto, en contexto. su contexto. Es Mateo 3:11, donde dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Julio, Desátame eso, Luis, porque mira, he nosotros, tenido problemas con ese versículo. mira, por mucho tiempo este versículo se ha sacado de su contexto. Y nosotros mencionamos dos bautismos. Y de esos dos bautismos que nosotros mencionamos número uno, el bautismo en el Espíritu. Y el segundo mencionamos que es el bautismo de fuego. Dime cuál es el bautismo en el Espíritu. El bautismo del Espíritu que Juan se está refiriendo aquí es aquella persona que iban a creer en el Evangelio de Jesucristo, que Cristo lo iba a bautizar a ellos. Es decir, bautizarlo era incorporarlo en su cuerpo, en la iglesia. Es el bautismo que todo creyente cuando cree, automáticamente cuando recibe el mensaje de salvación y lo acepta, entonces imputado en el cuerpo de O Cristo. Es sea, el bautismo del Espíritu Santo. que ha dicho que el bautismo en el Espíritu Santo es el sello. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, ese es el sello que pone el Espíritu Santo en nosotros. Bien, o sea que tú eres imputado en el cuerpo de Cristo y Incrustado recibes en las el cuerpo. arras del Espíritu Santo de Dios. Exacto. Entonces, Es por el mismo Espíritu que nosotros recibimos todo eso. perfecto. Pero aquí está cuando nosotros decimos el Espíritu Santo y fuego. Pero si nosotros leemos el contexto, nos va a dar mucha luz para O sea, nosotros interpretar lo que Juan estaba no quiero diciendo. que me duela la cabeza. O sea, tú me estás diciendo que hay dos bautismos. Uno en Perfecto. el Espíritu Santo y Sí. uno en fuego. Sí. Pero entonces, el que no... Espérate para que me desate esto, Luis. Sí, Entonces, sí. el bautismo en el Espíritu Santo es el que me incrusta, o sea, el ¿En que qué? me adentra en el cuerpo de Cristo. Perfecto. Es el que yo necesito. Exacto, que tú eres imputado en el cuerpo de... Espérate, Luis, Sí, espérate. sí, sí. Espérate, quiero desatar esto. Espérate. Sí, sí, sí. Entonces, tú me estás diciendo que el otro, ese bautismo que recibimos en el Espíritu Santo es el que me hace a mí entrar en lo que es el cuerpo de Cristo. Perfecto. Pero hay dos bautismos que habla allí, que es el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Entonces, Sí. si uno me entra, ay santo, aleluya. Si uno me entra en el cuerpo de Cristo, ¿a dónde me lleva el otro bautismo? Entonces, el siguiente bautismo al que Juan se refiere es el bautismo en el infierno. Ay, Dios, Luis, mira. No, yo te lo voy a explicar en su No, contexto. desátame eso, porque yo creo Yo que te lo hay voy a- mucha gente que tiene que tener su cabeza. Yo te lo voy a para- explicar en su contexto. Mira, en el versículo 7, Julio, fíjate que dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a él a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz, en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí aparece, él le está hablando a los saduceos y a los fariseos. Que Dice, fueron al bautismo de Cristo. al bautismo de Juan. Sí, Ellos fueron al bautismo bautismo de de Juan. Juan. Y él dice, ¿quién lo enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Le está diciendo, está hablando sobre la ira de Dios, sobre los pecadores. Entonces le dice, ya el hacha está puesta en el palo y todo árbol que no da el fruto será cortado y echado en el fuego. Pero está hablando aquí, fíjate en fuego, en su contexto, que está hablando en el fuego del infierno. Bien, entonces dice, yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno, que yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Y vuelve a mencionar otra vez, Julio, la palabra fuego. Nota bien, en su contexto, él le viene hablando sobre la ira de Dios y le viene hablando de un fuego y dice que ya el hacha está en sus manos. Pero leemos también en el versículo 12 y presta mucha atención lo que dice. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Su aventador era como un tridente que utilizaban para limpiar lo que era el trigo. Eso se tiraba arriba. La era el terreno. Exacto, entonces se llevaba lo que era la paja y el trigo quedaba ahí. La era es el terreno. Sí, es donde se aventaba el trigo. Exactamente. Se el trigo. Y recogerá su trigo. ¿Quién es su trigo? Aquellos que han sido escogidos. Su escogido, la iglesia, en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces vuelve a mencionar el fuego. El fuego que nunca se apaga. ¿Cuál es? El fuego del infierno, que nunca se apaga. Está hablando del aventador, está hablando de la separación del trigo y de lo que va a ser quemado. Y de la paja. Está hablando ahí, inclusive, directamente está hablando de los bautismos. Correcto, entonces cuando nosotros decimos que Él no bautizará en el Espíritu Santo y fuego, tenemos que separarlo. Posiblemente tú digas, no, pero es que la Biblia que lo está diciendo, y si tú lo lees en su contexto, tú no vas a tener otra interpretación. ¿Sabes a decirte algo, Julio? La cantidad de mensajes que yo he escuchado diciendo lo contrario a lo que tú estás diciendo. A veces, tú no tienes que saber mucho griego, ni tienes que saber mucho hebreo. Nosotros lo que tenemos que tener un poco de gramática y leer la Biblia en su contexto. Y nosotros vamos a descubrir muchísimas riquezas que el Señor tiene para nosotros. Entonces aquí la Biblia nos está enseñando claramente que el fuego que está hablando es el fuego del infierno. Porque Él lo viene hablando desde el principio, viene haciendo mención de uno y del otro. Exactamente. Entonces tenemos esos dos bautismos, que es el Espíritu Santo, y el otro entonces lo tenemos que es el fuego, que es el infierno. Bien. Y otro de los versículos que también nosotros queremos tratar en este día está en Deuteronomio 28:13, el cual dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Muy interesante este versículo bíblico, Julio, que nosotros también sacamos este versículo bíblico de su contexto. Y es que nosotros decimos, por ejemplo, que vamos a ser benditos en el campo, que vamos a ser benditos en la ciudad, que va a ser bendito el fruto de tu vientre. Y todas estas bendiciones que se mencionan en este capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Dios no te llamó para hacer cola, sino cabeza. Y es muy utilizado aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, que utilizan este versículo bíblico para decir que Dios no te puso a ti como cola, sino como cabeza. Utilizan esto. Mas, sin embargo, estos versículos bíblicos o esta promesa que se menciona aquí es algo condicional que Dios le dio, valga la redundancia, al pueblo de Israel. Le dio, si me obedecieren, entonces será bendito en el campo y será bendito en la ciudad, será bendito el fruto de tu vientre. Todo eso Dios se lo dice por una manera condicional. Entonces, no es una promesa para la iglesia. Y nosotros creemos que... Tú me estás diciendo que esto que dicen de Deuteronomio, que nosotros lo usamos, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola,
y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. O sea, tú estás diciendo que eso que nosotros usamos de manera aguerrida, ¿verdad? Para fortalecer quizá nuestro ánimo en la cosa del Señor, y nosotros lo usamos para fortalecer, no, porque yo soy cabeza, yo no soy cola, ¿verdad? Porque las bendiciones de Jehová son para mí. Este versículo, por ejemplo, que dice acá, tú me estás diciendo que no es para nosotros, sino que era para ese momento condicionado para el pueblo de Israel. Eso fue una promesa condicional. Yo le dije, si me obedeciere y está atento a mis mandamientos, a mi precepto y lo pusiera, entonces yo te voy a bendecir. Y tú serás bendito en el campo y tú serás bendito en la ciudad. Será bendito el fruto de tu vientre. Tú serás cabeza y no serás cola. También dice que vendrán a ti a pedir prestado y tú no pedirás prestado. Pero eso Dios se lo está diciendo a Israel, al pueblo de Israel se lo está diciendo. Eso no es para la iglesia. Entonces nosotros agarramos esto, ¿verdad? De una manera algo particular y lo generalizamos y creemos que esto es para nosotros. Mas sin embargo, las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús no son condicionales. No. Porque la Biblia dice en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces te está diciendo claramente que no es una promesa para nosotros como iglesia. Y nosotros muchas veces reclamamos a Dios, oramos a Dios diciendo, tú dijiste que yo iba a ser bendito en el campo, que yo iba a ser bendito en la ciudad, que yo iba a recibir esto y que iba a recibir aquello. Y hacemos esas reclamaciones. Mas sin embargo, la Biblia es tan clara y dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Wow. Eso es lo que Dios le está diciendo a ellos. Él no se lo dijo no se lo está diciendo a la iglesia, él lo está diciendo al pueblo de Israel, se lo dijo. Entonces nosotros abarcamos todo esto, lo tomamos y comenzamos a veces a orarle a Dios, a pedirle a Dios. Acuérdate que tú dijiste esto, acuérdate que tú dijiste aquello, porque sacamos la Biblia de su contexto. Entonces no fue algo para la iglesia, sino algo para el pueblo de Israel. Claro, y no, y que Jesucristo a nosotros no nos pone ni traba ni condiciones. No, es que nosotros recibimos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén. Entonces nuestras bendiciones que nosotros recibimos son añadiduras, que tú puedas recibir esto, que tú puedas recibir aquello, pero no son condicionales las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Es que ya en Cristo tú eres bendito y tú lo has recibido todo. Amén. Bien. Duele a lo que hablábamos anteriormente. Duela a quien le duela. Es la verdad bíblica. Pero para finalizar, Luis, yo sé que este tema ha sido bastante interesante. Yo sé que hay mucha cabeza caliente ahora mismo. Yo sé que hay muchas personas ahora mismo que están meditando en estos versículos, que están abriendo su Biblia, a ver si lo que Luis y yo estamos tratando en esta noche es verídico. Yo sé que usted está haciendo como el pueblo de Berea y está buscando a ver si es verídico lo que estamos diciendo. Pero para finalizar, yo tengo un versículo bien interesante que es uno de los más Vamos usados, a ver. que es uno de los más usados para momentos difíciles, para momentos chocantes de nuestras vidas y para que nosotros lo usamos también mucho para aconsejar. Y este versículo está en Filipenses 1:6. 1:6. Vamos a Filipenses ver. 1:6 dice, estando persuadido de esto, voy buscándolo para que tú me metas eso en contexto. Ok. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nota bien, Julio. Nosotros utilizamos este versículo bíblico y hablamos de la obra de Dios que ha comenzado en nosotros. Pero ¿cuál es esa obra? A veces nosotros pensamos y tomamos este versículo, valga la redundancia, para decir, bueno, aquel que empezó la obra, por ejemplo, tú entras a un trabajo y en el trabajo donde tú estás, Desata. por ejemplo, vienen y te botan del trabajo, te piden, te dan la de baja. Entonces allá tú dices, no, Julio, tranquilo, yo vengo a te consuelo, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en ti. Utilizamos para decir eso.
Muchísimas, ¿en qué otra cosa Una nosotros lo casa, hemos dicho? una casa a mitad. En una casa, por ejemplo, tú estás construyendo tu casa y se te acabó el material de construcción y yo vengo y te digo, Julio, te preocúpate que el que empezó la buena obra la va a Ya terminar. yo tengo el pasaporte. Ya tú tienes el pasaporte, como 10 tú mil dices, para el terreno. 10,000 para el terreno. Entonces, estamos sacando la Biblia en su totalidad de contexto. Porque la Biblia, cuando está hablando que aquel que comenzó su buena obra en nosotros la va a perfeccionar, no se refiere absolutamente en nada de esto. Lo que se refiere es más bien a la perfección de Cristo en la vida del individuo. Es decir, que aquel que comenzó la obra, el autor y consumador, ¿verdad? De lo que es la salvación, como tal, la va a perfeccionar en ti. Es decir, Dios va a perfeccionar su santidad, porque tú eres hechura de Dios. Y como tú eres hechura de Dios, la Poema. palabra que aparece ahí es poema. Poema. O sea, tú eres el poema de Dios. Entonces Exacto. Dios va a completar su obra gloriosa en tu vida. Entonces, cuando nosotros utilizamos, no, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Pero me encanta que tú dices que somos hechura de Dios. O sea, que cuando nosotros somos hechura de Él, es que es algo que Él comenzó a moldear, a hacer, a construir. Entonces, esa obra que él comenzó en nosotros, Él va a ser fiel en terminarla hasta que lleguemos, A la estatura del varón perfecto. que es Cristo Jesús. Jesús. Exacto. Entonces, Él lo que está haciendo es que se va perfeccionando cada día más en ti. Entonces, como Él entonces comenzó eso, Él la va a terminar. Y lo eso va a quiere, terminar. y oye lo que Él dice, Julio, que es importante. Vosotros, hasta la obra, hasta la perfección, hasta el día de Jesucristo. Oye, dice, hasta el día de Jesucristo. Te está diciendo, o sea, que Dios comenzó la obra en ti hasta el día de Jesucristo, Julio. Exactamente. Él comenzó un trabajo en ti y Él lo va a terminar. Eso es un versículo poderoso. Claro. Entonces, lo que Dios empieza, Dios lo termina. Lo Dios no deja termina. nada a mitad. Exactamente. Entonces, ya con esto nosotros concluimos, pero queremos dejarle en claro de lo que decía, por ejemplo, nuestro hermano Luis, de que si Dios comenzó la obra redentora, la obra de salvación en nosotros, Él será fiel en terminarla hasta que nosotros lleguemos a la imagen del varón perfecto, que es Cristo. Pero Amén. siempre recuerden que le vamos a decir que hay una parte que nosotros tenemos que tener la disposición de que esa obra de Cristo, esa obra de Dios, sea manifiesta en nuestras vidas. Perfecto. Es así, siempre y cuando si nosotros tenemos la disposición, Dios va a ser fiel en terminar eso. Así que recuerden, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Que este es su canal, Volviendo a la Biblia TV, con nuestro hermano maestro Luis Oscar Pimentel. Así que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye. Amén.